Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Espero este video les sea de utilidad. Y bueno, vamos a presentar una cámara fotográfica marca Vivitar en formato 35 milímetros. El modelo es V3000S. Es una cámara analógica, no es una cámara digital. Menciono esto porque ya hay personas que de repente creen que es una cámara digital y no es así, ¿ok? La cámara que están observando trae su cubrelente, este es el cubrelente donde va puesto en la lente principal, y también trae un filtro. Ahí está el filtro es sí, Skylight Oya, la marca 52 milímetros, tiene esta como sombrilla de hule, y bueno, es un filtro, ¿no? Es un filtro ahí para hacer ahí efectos. Bien, pues vamos a presentar de lleno la cámara. La cámara, déjenme decirles que está magnífica, está, bueno, está muy bien la cámara. Sin embargo, tiene dos detalles, los voy a mencionar. Ok, miren, ahí lo estoy alumbrando, ahí la estoy alumbrando así, con el móvil, para que más o menos vean qué suave está la cámara. Ok, entonces, bueno, a ver, vamos a ubicar aquí la antorcha, apagamos y la otra vez la volvemos a prender. Ok, bien, pues esta cámara es de rollo, les dije que es de rollo. Incluso todavía trae su sticker de este lado, lo pueden ver. Ok, en la parte superior está excelente también. Todo físicamente está muy bien. El único detalle, bueno, son dos detalles físicos que tiene, porque de lo demás funciona perfecto. Ok, ahí está como se observa el lente. Ahí se ve medio a cuadros. Miren, suave. Visto de frente así fuera de la videocámara no lo había visto ese efecto. Bien, pues la lente es de 50 milímetros MC Vivitar original. Déjame abrir la toma para que no esté tan. Ahí está, ahí está. Podemos remover la lente de esta manera. Aquí trae un botoncito, lo debes hacer hacia abajo, mantenerlo presionado hacia abajo, giras sentido contrario a las manecillas del reloj, extraes con cuidado. Ahí está la lente. Ok, es una cámara que utiliza espejo. Ok, un espejo para poder llevar a cabo su función. Ok, la lente como está por dentro y por fuera, de 50 milímetros, impecable, todo muy bien. Vamos a hacer el acercamiento. Ahí está, miren. Ya presenciándolo en vivo, ya la impresión es mucho mejor todavía. Ok, está magnífico la lente. Vamos a observar la cámara también cómo está por dentro. Ahí se ve el espejo, la montura, todo bien. Ok, su temporizador, que es esto, la cuerdita del temporizador, y el botón para lo que es, pues, liberar el mecanismo. Ok, para liberar la lente. Okay, vamos a verlo también aquí, la parte superior. Ok, vamos a abrir más aquí la toma y vamos a ver qué tal está el compartimento del rollo, donde va colocado el rollo. Ok, cuando vean una cámara así es que utiliza rollo. Menciono esto porque si hay personas que creen que es digital, ¿no? Entonces no, aquí no aplica eso. Esta es la plaquita que plancha, o bueno, mantiene el rollo en su posición. Y la cortinilla, cada vez que tú hagas esto, se recorre y así. Ok, ahí está. Está en una velocidad ahorita de 125. Igual la podemos dejar más bajo, en 2. Vamos a ver, vamos a repetir la acción. Ok, son 2 segundos, ¿no? 1, 2, ajá. 1, 2, ok, está. Está.
Y bueno, aquí va puesto el rollo. El tipo de rollo que utiliza esta cámara es de 35 milímetros, algo así como eso. Ok, entonces va colocado el rollo, va colocado de esta manera, hacia abajo. Ok, esto tiene que estar hacia afuera. Ok, tiene que estar hacia afuera. Colocas así, extiendes, y por acá hay unos dientitos. Déjame hacer un acercamiento. Hay unos dientitos próximos al rodillo estos. Ok, entonces ahí tiene que encajar los hoyitos del rollo y tienes que anclarlo en en este rodillo, trabarlo, insertarle la puntita del rollo por ahí, y una vez que lo hagas pues ya atranca bien y comenzará a estar lista para hacer lo que es la captura de imágenes. ¿Ok? Sin embargo, bueno, no lo vamos a instalar porque pues es solamente una simulación, y solamente queremos demostrarles que la cámara sí está aperturando bien, los relojes, velocidades, etcétera, que están bien. Los dos, vamos a los detalles, los únicos detalles que presenta es aquí con esta pieza, y acá también. Bueno, vamos a ir primero con este. Ok, el detalle aquí, vamos a hacer el acercamiento, es que esta palanca, se me apaga otra vez esto. La palanca, la palanquita esta, una vez que las sacas hasta arriba, tiene juego axial o lateral. Miren, ese es el juego que tiene. Ok, lleva una pieza como un arito. Déjame cerrarla aquí. Es como un arito y tiene una forma como si fuera de desarmador plano. Del otro lado también tiene. Ok, entonces se necesita como una herramienta pues especial para poder apretarla, y tal vez ya apretándola, o a lo mejor lleva una contratuerca al lado de adentro, y ya con eso ya quedará perfecto sin movimiento lateral. Ok, eso es lo que tiene. Ok, es la manivela que sirve para, una vez que terminas de tomar la foto, estar rebobinando. Entonces es el juego que tiene ahí. Y también el segundo detalle es con respecto, es muy mínimo el segundo detalle, van a darse cuenta. Observen aquí cómo viene la línea. Ok, y observen el lado opuesto. Ok, esto quiere decir que aquí está bien empalmado o sellado, y acá tiene una ligera separación. Esto es una muy ligera separación. Aquí lo vemos esto, y acá no la tiene. Acá está bien, de este lado está bien. Okay, está perfecto ahí. Al lado opuesto sí tiene esa separación que se ve. Okay, es mínimo, realmente. No pues no es algo muy notable. Ok, bueno, vamos a colocarlo otra vez la lente. Colocamos la lente, buscamos el punto rojo. El punto rojo, ahí está el punto rojo, y lo vamos a alinear con el punto rojo también de acá de la montura, con mucho cuidado. Ok, ok, estamos bien. Ahí está, ahí cayó. Giras, ahí está, ya trancó bien, ya no se sale. Y bueno, ahí está la lente bien. Vamos a girarlo, todo está libre, se siente muy bien. Ok, entonces el exposímetro funciona bien. Cuando tú vas a hacer la fotografía, aparece, bueno, ahorita a ver si lo podemos observar. Vamos a darle la cuerda y voy a tratar de
de acercarme para allá. ¿Ok? Van a aparecer unos signos de... Vamos a hacerle más, vamos a dejarlo en 125. Ahí está, es un indicativo. Entonces ahí se puso el verde. Cuando se queda fijo el botón verde, quiere decir que el ajuste está correcto y que la fotografía va a salir bien. Ok, algo así. Ok, vamos a abrir la toma. Hagan de cuenta que ahí aparece un signo de más en la parte superior y acá el signo de menos, y el punto verde está en medio de los dos signos. Entonces cuando el ajuste es correcto se queda el botón verde encendido, y cuando hace falta pues ajustar más se queda en más, y en menos pues también te lo indica. ¿Okay? Entonces es como que un sube y baja dependiendo de las condiciones de luz que se tenga. ¿Ok? Para que pueda funcionar el exposímetro es necesario colocarle dos pilas tipo LR44 tipo reloj. Van instaladas aquí al interior. Esto lo desenroscas con una moneda. Es recomendable usar una moneda en vez de un desarmador para no dañar la tapita. Entonces le colocas las dos pilas y ya con eso el exposímetro te va a indicar si le hace falta ajustar más o quitarle quitar el ajuste. Ok, entonces vamos a hacer por ejemplo la prueba de lo que es las aperturas, disparo, todo. Mira, a ver, vamos a hacerlo así. Ok, visto de frente otra vez. Ok, estamos a una velocidad de 125. Ahí está, 125. Ok, y ahora vamos a lo vamos a poner más rápido. El máximo es 2000. Ahí está en 2000. A ver, está en 2000, ¿no? Ok, vamos a darle. Vamos a ver de frente. Ok, otra vez y otra vez. Ok, el contador de escenas, a ver, vamos a ver el contador de escenas. Ahí va, 4. Si va avanzando, está bien. Ok, igual. Ok, y ahora cuánto va. Ok, ya se recorrió el 6 y el 8. Ok, y a ver, ahora vamos a hacer una prueba con lo que es el temporizador. Pero hay que darle la cuerda, ¿no? Lo hice al revés. Darle la cuerda y luego ya después el temporizador. El temporizador ya está con la cuerda lista, solamente hay que darle el botón de disparo. Vamos a llevar la luz para allá. Ok. Ok, ahí está. El temporizador ahí está. Ahora vamos a cambiar la velocidad otra vez. Vamos a poner en una de las más, sí, una de las más bajas. Ahora vamos a ponerla en 15 para que vean la diferencia. Okay. Okay. Vamos a ponerlo en lo que es bulbo. Okay. En la B, que significa bulbo, quiere decir que la lente se va a mantener abierta hasta que yo suelte el botón. Mientras lo tenga presionado seguirá abierto. Okay. Vamos a darle aquí. Ahí está. Aquí mantengo presionado el botón de disparo, y como se pueden dar cuenta está abierto, pero tiene una apertura muy muy estrecho. Okay. Vamos a abrirle un poquito aquí. Ahí está. Creo que sí se alcanza a ver algo, ¿no? A ver. Ahí ya le abrí más. Ok. Vamos a darle otra vez cuerda.
Ahí está, ok. Vamos a quitarlo. Ahí está, mira. Aquí sí se aprecia mejor con la luz. Ok. Esto es en la función de bulbo. Okay. Está. Visto adentro cómo se observa esa función. Sale cuerda. Y así. Ok. Así. Ok. Otra vez. Ok. Está. Cerramos. Ok. Y bueno, básicamente eso es la condición y la función que ofrece esta cámara, la Vivitar V3000S. Está en óptimas condiciones, con excepción lo que ya dijimos de esta palanquita que tiene este juego lateral, y también a excepción con lo que ya también mencionamos, una separación que posee muy leve en esta parte, este segmento, a diferencia de este otro segmento. Okay. El exposímetro sí está funcionando bien, las baterías también responden, la lente está impecable, está muy bien por ambos lados. La cámara ya en mano se siente muy pero muy suave, no es muy pesada como por ejemplo sería ¿cuál? Minolta y algunas Olympus o cosas como esas, que sí es más pesado en mano. Incluso algunas Nikon de las más antiguas también son más pesadas en mano, pero esta no se siente tanto. Esta todavía sí está pasable el peso, no no fatiga, pues. Okay. Bueno, entonces pues bueno, aquí lo dejamos así. Esto fue una cámara Vivitar formato 35 milímetros de rollo, analógica, con su lente de 50 milímetros, funcionando bien, todo bien, a excepción de los detalles que ya mencionamos. Okay. Muchas gracias por haber visto este video, espero les haya servido. Si es así, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir, dejar comentarios y bueno, pásenla muy bien y cuídense mucho. Gracias.